Hace más de 20 años que Digimon ilumina nuestras pantallas, nutre de intrigantes historias nuestros juegos y deja volar nuestra imaginación en las páginas de los pocos mangas leídas en formato digital por muchos fans curtidos en los caminos de arañar aquellas obras maestras que en papel difícilmente salen de la isla que las vio nacer. Tras estos años vivimos momentos gloriosos, momentos oscuros y vueltas a la luz en tambaleantes cambios que como olas turbulentas alejaban o acercaban más a esta franquicia que ganó nuestro corazón en este camino en el tiempo. Varias obras en este viaje marcaron un antes y un después, y muchas moldearon la aprehensión de cada generación de niños desde los 90s hasta hoy. Pero ninguna de estas se encuentra más poblada de intriga y preguntas sin responder que aquella que abriría no solo el paso a una nueva década, sino también el cambio de formas en las que se encararían las historias como lo fue Digimon Cross Wars. Por eso en este video, acompáñame a desentrañar esas preguntas que siempre tuviste y plantearte otras en lo que vamos a llamar el paradigma de Cross Wars. Advertencia. En este video figuran varios análisis partidos de fuentes dispuestas en la descripción del mismo, junto con apreciaciones de carácter personal, tomando este conjunto en sentido de acercar más a la verdad una serie de preguntas, pero no definiéndose como la verdad absoluta. Mirar este video ateniéndose a estas apreciaciones. Para comenzar este nebuloso camino, es importante primero plantearnos las preguntas que muchos se hacen, pocos sobrepiensan y pocas respuestas tienen, por un lado, y por otro transitar estos conceptos desde escalas macro a micro, intentando unir puntos a partir de la lamentable escasa evidencia plasmada otorgada por las personas relevantes a los aspectos relacionados a Cross Wars. Las preguntas que primero podrían llegar a la mente a uno sobre Cross Wars son varias, pero en planos generales hay tres que resaltan por sobre otras y sirven para acercarnos a comprender el paradigma de lo que fue esta serie siendo: ¿por qué el anime fue lanzado en el momento en el que fue lanzado? ¿Por qué fue extendido en 3 partes a lo largo de 3 años? ¿Y por qué, a diferencia de sus predecesoras, no contó con una OVA o película y sí con un manga que tomó una orientación muy diferente al anime? Vitales, creo, son estas preguntas para asomar nuestros pensamientos a comprender estos porqués y generar un mejor entendimiento de Cross Wars como un todo. Pero para llegar a esos porqués, primero tenemos que encontrar primero el cuándo, y ese es uno de los aspectos más importantes a la hora de sentar las bases de lo que pasaría con la 6ª entrega de Digimon. De acuerdo a la relatividad espacial, el tiempo, o más específicamente el espacio-tiempo, puede ser considerado como una 4ª dimensión. Mientras que vivimos en un espacio, estamos atados al paso del tiempo y asimismo no podemos disociar el cuándo del dónde. Y en esta historia, el dónde es una pieza fundamental, ya que estamos hablando del año 2010 en Japón, 10 años antes de la construcción de este video. En esos tiempos, de acuerdo al prospecto de la situación económica mundial expuesto por las Naciones Unidas, enlace obviamente en la descripción, podemos tener un pantallazo detallado que nos puede introducir a la idea de que por 2009 la potencia del este de Asia no estaba teniendo un panorama económico del todo favorable y, de hecho, venía de unos años bastante complejos para ser una potencia mundial, claro está. Esta situación se estaba revirtiendo ya para mediados de 2010 y el país del sol naciente estaba encarando una nueva época de prosperidad entrada a la nueva década. Y entrando en este contexto nos encontramos en los planes de Toei Animation con sus respectivas series y Digimon.
3 años de relativo silencio en cuanto a series habían ocurrido desde finalizada Digimon Sabers, un hiatus e indiferencia que no se había dado desde finalizado Frontier con la ya mencionada, por lo que encarar un nuevo proyecto de Digimon supondría no solo cargar con las expectativas de los fanáticos tras el bagaje argumental propuesto por la anterior serie, sino abrir las puertas de la franquicia a nuevos e incautos fans de una nueva generación de consumidores. Ya para 2010 y apuntando a 2011 y luego 2012, Toei Animation, en realidad Toei Company, más relacionada a la producción de películas, series televisivas y tokusatsus, tenía la mirada fija en uno de sus productos más legendarios en el ambiente del tokusatsu, como lo es, fue y serán sus series de Sentai y el aniversario que acechaba sus puertas, así como la cantidad de budget que debería distribuir entre estas las de Kamen Rider, y dejando algo rezagado a Digimon y Toei Animation a trabajar sobre otros aspectos, los cuales para la época estaban más enfocados en estándares de popularidad en One Piece. Por ende, todo producto ligeramente relacionado a los ideales y temática de piratas y valores expuestos en la ya mencionada eran la meta a conseguir de parte de estas empresas. No es de extrañarse tampoco que el aniversario de Super Sentai, el cual no solo dispondría de una cantidad abismal de presupuesto y traía de vuelta a muchos personajes de las anteriores series, tuviera una temática relacionada a piratas. Por estas cuestiones y uniendo algunos puntos, podríamos conjeturar que la vuelta de Digimon no solo tendría menor presupuesto y periodicidad de emisión, sino que la historia podría estar conectada y ligada a aspectos que tuvieran popularidad en el momento. Conjeturando aún más, no es difícil proponer que uno de los personajes principales se encontraría en un mundo fragmentado y en una búsqueda que lo llevaría a tanto a hacer nuevos amigos y aliados en orden de concretar su deseo y motivo de acción, el cual era convertirse en rey. Pero fuera de conjeturas e indagando aún más en la construcción de estas series, no es menor al entramado de estas las personas y las figuras encargadas de su desarrollo. Tetsuya Endo sería el primer director de por lo menos el primer arco de las series. Sakurada Hiroyuki sería el productor de todas estas. Riku Sanjo sería encargado compositor y escritor. Y Yukio Kaizawa estaría encargado de la dirección de las posteriores series y más específicamente Hunters. Y con respecto a estas personas es necesario comprender cómo fue planteado Cross Wars desde un inicio como un lineamiento de 3 sagas. La primera estrenada el 6 de julio de 2010 y finalizada el 8 de marzo de 2011, la segunda que conectaría directamente el final del anterior con el principio de esta nueva como un nuevo arco y comenzaría casi un mes después de la primera, el 3 de abril de 2011 y finalizaría el 25 de septiembre del mismo año, para luego dar fin con una última entrega con un protagonista diferente titulada Digimon Cross Wars: The Young Hunters Who Lived Through Time, iniciada el 3 de octubre de ese año y finalizada en marzo de 2012. Muy importante es comprender también los lapsos de tiempo de transmisión que tuvieron los capítulos de estas series, pasando meses entre el inicio y fin de estas y teniendo cada una entre 24 y 30 capítulos. Por lo que es fácil llegar a la conclusión que el lanzamiento de cada capítulo pasaba irregularmente y con grandes lapsos de tiempo entre uno y otro. Otra cuestión a tener en cuenta es quién era el escritor y compositor de esta nueva serie de Digimon y de dónde venía de trabajar. Riku Sanjo venía de ser uno de los escritores principales de una de las series de Kamen Rider que al día de hoy sigue entrando fácilmente en cualquier top 10 como una de las mejores series tanto del Kamen Rider en sí mismo como del género tokusatsu, como lo fue Kamen Rider W, la cual estaba ocupando las pantallas de Japón desde 2009 hasta finalizar el 29 de agosto de 2010. Sí, ya habiendo empezado Riku a trabajar en Cross Wars. Mismo hecho ocurrió
que durante el segundo arco de la serie de Digimon, el escritor también trabajaba en Kamen Rider Force, otra de las series que es también recordada como una de las mejores entre los fanáticos de Tokusatsu. Si bien para esta serie se necesitaban menos recursos de animación que para Digimon, y además de que Sanjo estaba siendo ayudado en cotrabajo con otros escritores como el mítico Kazuki Nakashima, creador de animes de excelencia para Gainax como Tengen Toppa Gurren Lagann, es importante entender aspectos en que el escritor no solo estaba trabajando paralelamente en otros proyectos mientras Cross Wars veía las pantallas, sino que estaba a la merced, en la mayoría de los casos, de lo dictaminado por el director de estas. Esto para la época dejó un sabor agridulce para la prominente nueva serie que portaba la flama de tantas otras anteriores a esta, en parte por una crítica generalizada de los televidentes sobre el poco desarrollo de los personajes y una trama algo extraña. Si bien las premisas eran prometedoras, el carácter del desarrollo iría quedando bastante rezagado en competencia con otros productos de la época que estaban siendo una mina de dinero para Toei y Bandai. Esto lamentablemente iría culminando a dejar a Cross Wars como una serie tanto más de culto para los fans apegados hace tantos años a la franquicia, como aquellos nuevos ojos atentos a tramas y subtextos no demasiado complicados de captar. ¿Esto hizo a Cross Wars una mala serie? ¿Una buena serie? Los datos ciertos que tenemos de la base de MyAnimeList es que a menos de un mes de estrenada se encontraba cerca del puesto 1900 en el ranking de animes, con una popularidad de casi 1700, votada por menos de 600 usuarios. Y a un año de estrenada, escalando un poco más cerca de un rango aproximado de 1700 y una popularidad de 1500. Dejando al día de hoy con más de 30.000 votos en el mismo sitio una popularidad desplomada a más de 3 veces estas cifras. Pero para acercarnos a resolver la primera pregunta en el por qué Cross Wars volvió en el momento en el que volvió, posiblemente debamos relacionar esta idea a que no solo Japón estaba en un mejor momento económico, sino que aniversarios se estaban comenzando a cranear con respecto a una de las series más legendarias del país como Super Sentai, y qué mejor que ligar por relación en esta celebración a Digimon casi que pegado a Gokaiger con su crossover con los personajes de las anteriores series cerca del final de Hunters. Lejos de dar una definición a que esto se dio así debido a esto, no hay que perder la idea de que esto es especulación uniendo puntos de hechos ocurridos en estas franquicias y cómo fueron presentados. Por esto, no es de extrañar que los héroes de las anteriores series de Digimon casi que coincidan con la reaparición de los héroes de las anteriores series de Super Sentai, y el anclaje de celebraciones es fácil de hacer, aunque puede que sea una simple coincidencia. Esta idea de por qué fue Cross Wars lanzado cuando fue lanzado y extendido a lo largo de los años para culminar casi que pegado a las series de Gokaiger, y teniendo una idea de que las empresas que manejan el presupuesto destinado a estas series se encontraban estrecha o angostamente relacionadas, nos podría dar un acercamiento sobre no solo por qué Cross Wars apareció en las pantallas cuando apareció, sino el por qué sus capítulos y arcos fueron estirados desde el 2010 al 2012. Diferente hubiera sido esta historia si un aumento de ventas de los productos relacionados a la serie proveniente de Bandai hubiera sido plasmado en las cifras de la época. Pero el inconveniente en este caso fue una estrategia de ventas propuesta desde tanto bípedes relacionados a la misma como el crossloader, así también como las mismas figuras de acción. Para esta nueva serie, Bandai tomó una iniciativa que para muchas personas les habrá parecido un giro comercial ambicioso y para otras una vil y ultracapitalista estrategia de venta de productos. Pero para llegar a buen puerto con estas ideas, qué mejor que dirigirnos al concepto mismo propuesto por la idea de venta cruzada.
Y para esto me asesoré con mi amigo Max de Marketing Outsider, donde llegó a explicarme estas ideas de estrategias de ventas que aquí veremos en superficie, pero recomiendo pasen por su canal para indagar más al respecto de estos conceptos. La propuesta de ventas de Bandai para tanto juguetes, merchandising y VPET relacionados a esta serie era utilizar el cross-selling y upselling. El cross-selling consiste en ofrecer al cliente algo complementario al producto o servicio que quiere comprar o que ha comprado. Ejemplo de esto son muchos de los juguetes y figuras de acción relacionadas a la sexta serie de Digimon, en la que la propuesta era comprar de forma externa otros Digimon que complementen y puedan combinarse con los que ya compraste. El upselling, por su lado, muchas veces es tanto relacionado a ofrecer a un cliente un servicio o producto similar o más caro del que ha comprado, o en algunos casos la oferta de un upgrade de lo que ya tiene. Esto está relacionado en muchos casos a las ventas de los servicios de internet o televisión, donde se ofrecen o mejor ancho de banda o un repertorio más amplio de canales. Para el caso de Cross Wars estaba ligado también a ítems como las digimemorias, que aportaban a nuevas formas de alcanzar poderes que facilitaban un avance en el juego que de otra forma sería más difícil de llegar. De la forma en que cada persona prefiere interpretarlo, estas propuestas tenían el objetivo de asegurarse sí o sí el grosor de ventas de productos empujado de la intención de interconectar los mismos. Era vender un producto caro en un bundle con muchos ítems necesarios para el funcionamiento del producto, o vender esos ítems de forma más económica pero separados entre sí con la intención de generar esa inversión del producto final en base a una mirada hacia el futuro de lo que el consumidor iba a necesitar casi de forma obligatoria en el porvenir. Imaginando y especulando un poco, podríamos intuir que a partir del concepto de cross-selling nació la idea primordial para el nombre mismo de esta serie nueva de Digimon propuesta desde Bandai hacia Toei, aunque no hay fuentes que confirmen esta idea. ¿Qué mejor que tomar la idea de los mechas de los Sentai para comenzar a bocetar aspectos de esta idea de Digimon combinables sin el uso de una Yogres? Muchos fans en la mayoría de las redes hacen apología de su desagrado hacia el diseño de gran parte de estos nuevos monstruos digitales, argumentando una similitud con los robots de los Sentai o sus equivalentes occidentales, los Swords. Sin embargo, para echar luz a esta ambigüedad de relaciones para con este motivo de diseño, qué mejor que ir a la fuente de quién se trataba el diseñador en jefe de estas series, y es ahí cuando aparece el nombre de Shinzo Yuki. Este no solo había trabajado en varios proyectos como OVAs y películas de Toei Animation relacionadas a series como Dragon Ball, One Piece y varias películas de Digimon como las de 02, sino que fue una pieza clave para el diseño de Getter Robo Go, serie de los 90s más orientada a temáticas de mechas, de la cual podríamos conectar diseños con lo que pretendía plantear Cross Wars en sus series. Casi en paralelo al anime, estaba siendo plasmado en papel la obra de Yuki Nakajima del mismo nombre y concepto de las series, pero para dar una mirada totalmente diferente. La mente creadora de lo que sería considerada por muchos fans de culto como una de las mejores obras en manga relacionadas a Digimon, había partido desde cero. Poco o nada conocía esta persona de tanto conceptos previos de las series como también otros mangas y otros juegos, por lo que se encargó a la mochila de investigar a fondo y sobre todo dando a luz a esta pieza maestra del arte que, más allá de ser de Digimon y hacer múltiples callbacks a otros aspectos de la franquicia, tomaba intenciones apuntadas a un público tanto más maduro como expectante y consciente de lo que ya había ocurrido en todos estos años en las series nacidas de los Digital Monsters. Las ventas de los productos de Bandai y los ratings de la serie movían mucho de los engranajes respecto a Cross Wars por los aspectos que ya vimos. Los tambaleos de estas en aquella época, sumado a Digimon viniendo de un hiatus televisivo de casi 3 años, podrían acercarnos a la respuesta de la tercera pregunta respecto a por qué se decidió un manga transitando un camino diferente a un largometraje, lo cual
supondría un gasto de un presupuesto mucho mayor, el cual, por la cantidad de temas que ya transitamos en este video, no era viable. Esta misma merma y política tomaría años después Digimon Universe Apply Monsters, intentando apuntar a un público de un rango de edad similar al de Cross Worlds a consumir Digimon desde una perspectiva diferente y careciendo de una película u OVA, pero sí obteniendo su manga girando la trama a un sentido algo más diferente al de la serie. Una reflexión de estas actitudes de Bandai y Toei hice en mi mini documental de Por qué Digimon Adventure, donde pudimos conjeturar que el intento fallido de parte de estas empresas de apuntar a nuevas generaciones de consumidores, tomando a Digimon visto desde otro punto de vista y refactorizando conceptos que ya se habían usado para proponer algo nuevo, empujaría aún más la idea de reutilizar la primera serie de Digimon en orden de llegar a objetivos económicos. Tras intentar con una nueva oleada de ventas en el 15 aniversario de Digimon, sentando las bases de las películas controversiales de Tree, el mensaje llegado a estas empresas quizá podría remitirse a ir a la vieja y confiable, la que nunca le falló. Especulando al respecto, podríamos suponer que la mirada fija a las primeras series de Digimon podría estar tentada de una idea de no tomar riesgos. Quizá también el target del nuevo consumidor en la nueva serie de Adventure intenta también contar una historia nueva como Cross Worlds y Apply Monsters lo pretendieron en el pasado, pero aprendiendo que mantener el universo primogénito de la pantalla chica les otorgaría una relativa estabilidad. Pero ¿dónde está la culpa? ¿En el fan nostálgico que solo consume productos relacionados a las primeras series de Digimon? ¿En el fracaso comercial de los últimos títulos que pretendieron cranear algo diferente? ¿O el mismo desinterés y dejadez por parte de las empresas que distorsionan al antojo del dinero su mirada y pretensiones? Lo cierto es que para mal, para bien, para el gusto de algunos y el desagrado de otros, Digimon Cross Worlds marcó un antes y un después en sobre cómo fueron tratadas las series de nuestra franquicia favorita durante la segunda década del siglo XXI. Y por eso, por defecto, la tiñe de una importancia en los corazones de los fanáticos y aquellos más jóvenes que crecieron junto a esta, así como los más adultos que crecieron con las primeras en pantalla. De este ideal podemos aprender todos y podemos llevar a la reflexión personal las ideas que tenemos entre nosotros como fans hacia nosotros mismos y para con otros, así como crear una unión que trascienda edad y creencias, donde podamos pararnos como un conjunto y exigir aquellas ideas que nosotros como consumidores estamos en derecho y obligación de exigir de forma crítica siempre ante las cosas que más nos tocan nuestra búsqueda por excelencia y nuestro corazón. Este es el paradigma de Cross Worlds.
Si te gustó este video, dale like, compartilo o suscríbete a mi canal. Comentame cuál es el paradigma que acecha las dudas de tu mente y agradezco a Juan Real por la inspiración a la creación de este nuevo y desafiante y arriesgado video, así como las fuentes y enlaces otorgados para la unión de estas ideas. Y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.